el exrector de la Universidad del Magdalena, quien hizo una excelente labor y además, repetimos, un excelente alcalde. Por eso lo hemos invitado aquí hoy en Guajira Estéreo. Está aquí en los estudios de nuestra estación radial. Doctor Carlos Caicedo, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Guajira Estéreo. Muchas gracias, Pepe. Muy contentos estamos de estar acá en Guajira Estéreo. Y, por supuesto, también un cordial saludo para Kelly y para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan. Hoy, como ya hemos anotado, se va a realizar un importante panel titulado Universidad, Sociedad y Posconflicto, en donde usted está invitado especial. ¿Por qué no hacemos un abreboca sobre estos temas? La relación de la universidad con la sociedad y el posconflicto que se avecina, doctor Caicedo. Bueno, muy bien, Pepe. La conferencia de hoy, denominada Universidad, Sociedad y Conflicto, se desarrolla en la Universidad de La Guajira a las 9 de la mañana y tenemos una similar con un énfasis en los temas étnicos en la UNAT a las 3 p.m. La universidad tiene 3 funciones misionales, ¿no? La de la docencia, la de la formación en profesiones, la de la investigación en temas bien de naturaleza básica o de carácter aplicado, y la de la extensión. Desde la función misional de la investigación, una universidad regional, una universidad departamental, tiene la responsabilidad de entender qué pasa en el entorno, de volver asunto de conocimiento las problemáticas, me refiero a algunas, muy además vigentes en La Guajira hoy día. El sistema, por ejemplo, de prestación de servicios públicos es un asunto que puede ser objeto de conocimiento desde distintas disciplinas, ¿cierto? Desde la generación del agua, ¿cierto? Asunto que involucra a la gente de las carreras del área ambiental, hasta los temas de la construcción de las infraestructuras, aquellos del campo de las ingenierías, o la de la administración y gestión de la operación, los contadores, los economistas, los administradores. Pero, por ejemplo, otros asuntos relacionados con la seguridad alimentaria, la superación del hambre en nuestras comunidades, es un tema para discutirlo por médicos, enfermeras, nutricionistas, dietistas, pero también el análisis de la política pública que involucra, para superar estos problemas, a todas las otras disciplinas, ¿no? Desde abogados hasta administradores, economistas y demás. La calidad de la educación que convoca a las personas, bien que están formándose, a los discentes como a los docentes, en cómo lograr a través de estrategias la superación del analfabetismo y la mejora en los índices de calidad. La universidad tiene un papel muy activo que jugar entonces en el desarrollo de nuestra sociedad. Y como precisamente Kelia lo mencionaba, el conflicto inclusive en su expresión armada, que es tal vez la máxima expresión de un conflicto, pues subyacen en la sociedad múltiples conflictos, pero cuando llegamos a resolverlos por la vía armada es porque entendemos que no hay ningún otro camino. Bueno, los hay, y precisamente ahora se avanza en un proceso de negociación, de solución política negociada, y se esperaría que producto de estos acuerdos transitemos a un país sin el conflicto armado como una expresión más visible de la suma de conflictos, que orienta además ingentes cantidades de recursos que bien podrían también dirigirse a una agenda de desarrollo y de transformación social, y que no es así precisamente por la persistencia del mismo. El posconflicto lo estamos entendiendo no solamente como la cesación del conflicto armado entre gobierno y guerrilla, sino como el abordaje a la solución de problemas estructurales, donde la universidad tiene mucho que decir, desde la lectura que haya hecho de esos problemas en las aulas, en sus laboratorios, en sus talleres, en el espacio universitario, y entonces luego la propuesta que la universidad y la academia le hace a los gobiernos para que se formulen políticas públicas, mucho más ahora en la que deberíamos darnos a la tarea de construir un país distinto cuando superemos la guerra atávica de casi 60 años.
Doctor Caicedo, La Guajira y el Magdalena comparten territorio con en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los escenarios naturales precisamente de este conflicto armado que ha vivido históricamente Colombia en los últimos 50, 60 años. ¿Cuál debe ser el papel, no solo de la universidad, sino de la ciudadanía para afrontar con una mirada social esta temporada en la que ya se habla de la terminación total del conflicto armado? Bueno, lo primero, me parece, es disponernos anímicamente a un proceso de esta magnitud. Se generan muchas prevenciones, hay muchas heridas abiertas, hay muchos recelos, hay muchas lecturas políticas de lo que está pasando, pero sin duda alguna lo que hay es que buscar simplificar el asunto y entender qué es mejor para Colombia, qué es mejor para el Caribe, qué es mejor para La Guajira, o como tú mencionabas, la Sierra Nevada, donde viven campesinos, pueblos indígenas, donde se produce el agua de más de 2 millones de habitantes, de casi 20 municipios en los que ocupan la Sierra Nevada, en los 3 departamentos. ¿Qué es mejor? ¿El conflicto, el de sangre, la guerra, o definitivamente su superación, para que toda la energía que ponen los gobiernos, todos los recursos que se disponen además de los ciudadanos para abordar las estrategias de seguridad y de defensa, ¿cierto? Para fortalecer la fuerza pública, se empiezan a orientar ahora en un enfoque de seguridad ciudadana, pero también en una agenda de intervención social. La Sierra Nevada, nuestra sierra, la montaña más alta del planeta a la orilla del mar, está dividida en 3 departamentos, en 3 corporaciones, en casi 20 municipios. Pero resulta que de la sierra nos provisionamos de agua a ciudades como Santa Marta, por ejemplo. Y resulta que la sierra, producto de su deforestación, a raíz del narcotráfico, de prácticas inadecuadas en materia agrícola, de la falta de una política de gestión ambiental de todo este complejo magnífico que tenemos, pues se ha venido degradando aceleradamente, ¿no? Y aquí tiene entonces la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, un rol muy activo que cumplir en relación a cómo proteger esta biodiversidad nuestra, pero también reclamar políticas públicas que permitan garantizar la sostenibilidad de la misma, ¿cierto? De la sierra y la restauración, por ejemplo, del bosque primario que se fue degradando y prácticamente el 80% del mismo no existe. La sierra no solamente es un espacio para garantizar el abastecimiento de agua de millones de caribeños, la sierra no es solamente un espacio natural de los pueblos indígenas, también puede ser una apuesta para el ecoturismo y el desarrollo de nuestra economía posterior al conflicto, porque bien sabemos que pesa un estigma sobre la sierra, solamente por el conflicto mismo, pero si avanzamos en el posconflicto es entender también todas las puertas que se nos pueden abrir, no solamente en que pues, se disminuye el desangre, el desplazamiento, ¿cierto?, la violencia, sino además recursos que se puedan orientar a una agenda social y una apuesta, un redescubrimiento que tendría que hacerse del país y de nuestras regiones, por ejemplo, para generar empleo y nuevas iniciativas productivas. Entonces, aquí, fíjate que hay una interrelación entre conflicto, el papel de la universidad en torno a estas apuestas, a examinar desde las aulas, desde el espacio universitario, cuáles podrían ser proyectos importantes ahora en el posconflicto que podrían beneficiar a todas las mayorías de los ciudadanos, y también el fortalecimiento de una sociedad civil que muchas veces se ha debilitado en muchas zonas del país producto de la violencia. La violencia fractura el tejido social, el tejido comunitario, ¿no? Y precisamente la ganancia para los ciudadanos es también que se pueda fortalecer una sociedad civil que tenga capacidad de reclamar, que tenga capacidad de hacer control, que tenga capacidad también de proponer. Estamos con el exrector de la Universidad del Magdalena, exalcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Caicedo. Ya después de escuchar su análisis sobre el papel de la academia frente a la sociedad y frente al posconflicto, y además ese análisis que usted ha hecho
de la Sierra Nevada como pulmón de la humanidad, integrador de 3 departamentos del Caribe colombiano, adentrémonos un poco en la temática de La Guajira, departamento al cual usted se siente ligados por muchos afectos. Con base en su experiencia como administrador en políticas públicas, ¿cómo analiza desde la distancia, cómo ha venido analizando desde la distancia esta crisis humanitaria que afronta el departamento de La Guajira? Como usted sabe, esa cantidad, esa vergüenza pública de la muerte de niños indígenas, que es un tema trillado, pero no por lo trillado sigue tan doloroso. Bueno, sí, Pepe, es no solamente desde la distancia, mi sangre, por supuesto, es guajira. Eso queríamos escucharlo. Sí, porque mi padre y bueno, toda mi familia de parte del tronco familiar es guajiro, es riguachera y es de distracción principalmente. De manera que lo que pasa en La Guajira lo sentimos como algo que nos estuviese pasando en carne propia. Y duele porque precisamente muchos son los recursos que han fluido a la península, a La Guajira, a nuestros municipios. Más de 1 billón de pesos se ha dicho en los últimos 4 años, producto de regalías, ¿no? Municipios como Albania, municipios como Maicao, como Barrancas, como Oribia, han recibido miles de millones de pesos, por ejemplo, producto de las regalías del carbón, y nos cabe preguntarnos qué pasa con esos recursos, porque esos recursos, en el marco de una política pública de seguridad alimentaria, en el marco de una política pública hacia los pueblos indígenas, muy seguramente, bien invertidos, hubiera prevenido que una situación de esta magnitud, una calamidad de este tamaño, se hubiese presentado. Aquí estamos no simple y llanamente frente a un problema de desnutrición, estamos frente a problemas de planeación, frente a problemas de corrupción, frente a problemas de políticas públicas, ¿cierto? Y todo esto pues debe convocarnos entonces a no solamente a las autoridades locales y departamentales, sino al país entero, porque esto que pasa en La Guajira es casi que lo que hemos dicho es como la punta del iceberg de un problema social muy fuerte, y es cómo abordar la superación de la pobreza de manera estructural. Está claro que el régimen de subsidios se ha agotado, es claro que hay que convertir la estrategia de superación de pobreza en una política pública de orden nacional que esté armonizada nación, departamentos y municipios. Ahora, por ejemplo, las energías que debemos colocar después del conflicto, eso es lo que entendemos como posconflicto nosotros, es precisamente determinar cómo vamos a superar de una vez por todas el hecho de tener millones de personas aún viviendo con menos de $1 al día, con lo cual no pueden provisionarse los productos más elementales para su sustento diario. Este es un tema a resolver, porque los problemas de inequidad que nosotros tenemos, y es que tenemos ciudades del Caribe donde usted se siente trasladado en ciertas zonas a Miami, ¿cierto? Pero tenemos también allí mismo, pasando unas pocas calles, nos sentimos trasladados a un país del África centroecuatorial. Es decir, este contraste entre miseria extrema, ¿cierto?, y opulencia no puede seguirse presentando, y los gobiernos no pueden seguir uno a uno sucediéndose sin que esto se aborde, y se aborde de manera estructural, porque aquí lo que estamos es también frente a cuál es el modelo político que orienta a los líderes que se postulan o nos postulamos a ser alcaldes, gobernadores o aún presidentes, a representar la comunidad en el consejo, en la asamblea o aún en el congreso. Tenemos una responsabilidad, pues es el ciudadano el que vota esperando que nosotros, en representación de ellos, en el seno del Estado, avancemos en encontrar las soluciones que tal vez desde su propia existencia individual no pueden, porque estos problemas se tienen que resolver es de manera colectiva. Y claro, para resolverlos de manera colectiva tienen que haber mandatos expresos en la Constitución. Pepe, yo creo que, por ejemplo, hay que volver un derecho fundamental, el agua, para que se garantice agua para todo el mundo. En mi ciudad,
lo hemos vivido y se vive aquí en La Guajira, y es increíble que nosotros estemos en el piedemonte de la sierra, por ejemplo, algunos, y no tengamos agua, que Así haya es. ríos que hayan sido desviados, como en el caso de Ranchería, y no se le ha provisionado agua a las comunidades que están en sus zonas de influencia. Entonces, no podemos seguir adentrándonos en el siglo XXI sin resolver problemas esenciales que hacen a la calidad de vida y al desarrollo de nuestra sociedad. Doctor Caicedo, ha dicho usted que el tema de La Guajira es la punta del iceberg. Precisamente hace unas semanas se revelaban aquí por parte de la Procuraduría de Infancia y Adolescencia, la doctora Ilva Miriam Hoyos, a nivel nacional, las cifras alarmantes de desnutrición en la costa atlántica. El Atlántico no es ajeno a esta situación, a la situación de desnutrición. Sucre tampoco. Y precisamente el gobernador de Atlántico, el doctor Eduardo Verano de la Rosa, ha propuesto un bloque Caribe para precisamente acabar con el hambre, el Caribe sin hambre, parafraseando un programa que hubo aquí hace unos años en La Guajira. ¿Estaría usted de acuerdo con que se conforme un bloque Caribe en el que se aproveche, por ejemplo, el potencial de 600.000 hectáreas para aprovechar el cultivo de productos varios para el aprovisionamiento local? Desde luego, fíjate que estos foros también tienen un propósito. Nosotros estamos haciendo estas visitas en el marco de la ambientación de 60 jornadas que vamos a desarrollar en 60 municipios del Caribe colombiano, donde habitan la mayor parte de nuestros ciudadanos. En estos próximos meses vamos a consultar a 1 millón de caribeños. Vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta, para ir construyendo esta agenda regional, porque temas como el que tú mencionas precisamente tienen que estar en una agenda regional y aún nacional. Fíjate que viene la coyuntura del plebiscito, pero eventualmente puede haber una constituyente y posteriormente hay elecciones de Congreso y más adelante de presidente y vicepresidente. La costa tiene que tener una agenda común. Hay temas que no dan espera. La alfabetización de todos nuestros conciudadanos, por ejemplo, es un asunto urgente. Una estrategia de mejorar la calidad en el sistema educativo nuestro, el universalizar la educación superior para que jóvenes de 17 años no terminen el bachillerato y no encuentren un cupo en una universidad y vayan a la informalidad económica, vayan al embarazo temprano, vayan a una banda criminal, es decir, al no futuro. Pero también problemas como el hambre, ¿no? Problemas como la desnutrición tienen que ser abordados desde una política pública no solo local, sino también con un enfoque regional y nacional. Esto no simple y llanamente deben ser consignas políticas. Por eso, a nuestro juicio, tienen que ser mandatos de los ciudadanos que ordenen la agenda de los gobernantes. Y si no tenemos norma que ampare a los ciudadanos para poder dar garantía en materia, por ejemplo, de seguridad alimentaria, ¿no? Pues tenemos que volverle una política pública, una ley o un mandato constitucional. Lo mismo que este problema del agua. Es decir, nosotros estamos casi que obligados a convertir en mandato constitucional para que no haya gobernante en Colombia que no priorice la orientación de los recursos a estos temas que son muy urgentes. Y fíjese que en nuestro caso, por ejemplo, hicimos todo lo posible por invertir recursos. Yo encontré que se invertían 8.000 millones y dimos un salto a 12.000 millones de pesos en programas de alimentación escolar y le dimos cobertura casi al 50% de la población. Pero eso es insuficiente porque tenemos que dársela al 100%. Ahora hemos visto con preocupación que por el ajuste fiscal del gobierno nacional se han reducido las transferencias en materia de alimentación. Entonces, aquí hay una gran contradicción porque tenemos niños en estado de desnutrición o muriendo de hambre y por el otro lado, recursos que se restringen producto del apretón fiscal. Pero si hubiese mandatos constitucionales y legales que esto lo obligaran y no simplemente una cuota porcentual de cofinanciación del gobierno nacional, o inclusive esto está a la voluntad de los alcaldes, porque si un alcalde no quiere orientar recursos a un programa de seguridad alimentaria o de alimentación escolar, no lo hace. Es decir, hay unas disposiciones legales en cómo se ordena la inversión y esta no es una de ellas, fíjate tú. Entonces, aquí estamos abocados a pensar las normas, pensar las políticas públicas y las acciones, pero más allá de eso, los proyectos políticos que orienten todo esto, porque la verdad, en campaña se dice mucho, pero luego cuando empezamos a gobernar, parece que hay una especie de disociación entre lo que decimos y lo que vamos a hacer. Yo he escuchado, ¿cierto?, personas que cuando no están en el poder
Entonces tienen una grandilocuencia frente a todos estos problemas. Pero cuando tenemos la oportunidad de gobernar, poco es lo que hacemos. Entonces hay que hacer lo imposible. Y aquí mira que hay un problema también. Si tú no estás alineado, el alcalde y el gobernador, entonces con la estructura política nacional, algunos tienen la posibilidad de recibir recursos producto de estar como en la misma línea y otros no, ¿no? Entonces es un país que funciona basado como en círculos cerrados o en roscas que tenemos que quebrar. Por eso hay que volver a estos mandatos constitucionales, políticas públicas y reenfocar nuestro presupuesto. Yo, por ejemplo, creo que está muy bien toda la inversión que hicimos en Fuerzas Armadas para la guerra, para el conflicto. Pero ahora tenemos que pensar cuál va a ser la nueva política de seguridad y defensa, cómo vamos a modernizar, ¿cierto?, hacer más eficiente la capacidad de nuestras fuerzas militares y de la, por ejemplo, pero cómo orientamos parte de los recursos que antes iban al conflicto, por ejemplo, para que vayan en sumas suficientes a garantizar que ni un niño más esté sin alimentación en un colegio y que tengan paquetes alimentarios los fines de semana, porque no es solamente en el colegio, ¿verdad? Aquí como tenemos niños que están en las rancherías y no van a la escuela, entonces tenemos que provisionarle a las rancherías o a los núcleos familiares, ¿cierto?, paquetes de alimentación completos para que, así como el cuadro de vacunas que se volvió obligatorio, pues también es que vacunar a un niño sin una provisión alimentaria no... ¿No sería esto más asistencialismo? Mire, yo creo que esto hay que hacerlo en una transición, porque el problema se resuelve superando la pobreza, y la superación de la pobreza se hace con educación. Es decir, está claro que si se educa a la ciudadanía y a los jóvenes, hay más posibilidades de que la gente salga adelante que si no están educados, ¿verdad? La primera apuesta entonces tiene que ser educación universal y de calidad en todos los niveles. Segundo, y no solamente educación universitaria de ciclo largo de 5 años, ¿no?, sino programas técnicos y tecnológicos. Pero para esto se necesita otra cosa: incubadoras de empresas, incubadoras de negocios, iniciativas de emprendimiento, porque se necesita generar empleo. El país no puede solo seguirle apostando a una economía extractiva, ¿cierto?, o a los monocultivos, que inclusive no se transforman. El modelo de solamente depender del carbón, del gas y del petróleo, con las fluctuaciones que esto tiene, y ahorita, en la medida en que todos los países vayan migrando a energías más limpias, vamos a ir quedando mucho más a la periferia de los mercados energéticos, porque obviamente las apuestas cada vez más se mueven hacia energías limpias, con lo cual vamos a tener que ir pensando entonces en depender menos de los combustibles fósiles y orientar una mayor inversión a la industrialización, a la innovación, a la creación de empresas, a la creación de negocios, para que efectivamente se aumente el empleo, porque estos dos asuntos es la llave que se han ensayado en otras partes del mundo. Estrategias del Estado para fortalecer la generación de empresas y empleo de calidad, y por el otro lado la educación universal y completa en todos los 3 ciclos. Si esto lo hacemos, evidentemente vamos a dejar de tener un país que simple y llanamente vive en el asistencialismo y casi a perpetuar la pobreza a partir de asistencias y subsidios. Pero tiene que haber una transición, es decir, ahora tiene que haber casi una estrategia para atender una emergencia, y una emergencia se atiende con presencia del Estado hasta que la gente tenga su propia capacidad de autogestionar. Pero hay otros problemas que hay que resolver. Nadie puede en Colombia seguir preocupado por la prestación de los servicios de salud y estar colocando tutelas para que le presten un servicio y le atiendan un tratamiento porque no tienen recursos. La gente además en Colombia termina su vida productiva sin pensionarse. Eso es absolutamente triste y no tiene seguridad social adecuada. Entonces, mire, hay muchos temas para resolver. Se necesita un estado de bienestar para que todos tengamos un buen vivir. Y aquí esto hace a la discusión de cuál es el modelo de país que tenemos que construir entonces de cara al posconflicto. Es decir, ya después de superada la guerra no hay justificación para que se diga que nuestros recursos tienen que irse al gasto de seguridad para enfrentar el fenómeno de la insurgencia. Estos recursos ahora tienen que irse para erradicar el hambre. Ningún niño
puede seguir muriendo de hambre en el Caribe, y eso es lo que queremos construir en esta agenda regional y en el surgimiento de un nuevo liderazgo. No podemos seguir esperando que nos vengan a decir los líderes del interior del país qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros aquí creemos que tenemos mayoría de edad también para pensar en nuestra agenda de solución de problemas y abordarlos también en una estrategia con nuevas gobernabilidades democráticas y progresistas. Doctor Carlos Caicedo, como sabemos que está usted en momentos previos está próximo a ingresar a un panel que se ha titulado Universidad, Sociedad y Postconflicto, vamos a finalizar preguntándole algo. Después de su exitosa carrera como rector de la Universidad del Magdalena y alcalde de la ciudad de Santa Marta, los observadores lo vienen identificando usted ya desde hace rato como uno de los nuevos líderes del Caribe, cuando se habla precisamente del surgimiento de nuevos liderazgos, los nuevos liderazgos que está exigiendo la Guajira y la costa Caribe. ¿Qué viene para la vida profesional y pública, sobre todo, del doctor Carlos Caicedo? Bueno, Pepe, te agradezco. Nosotros estamos compartiendo nuestro modelo de gestión en conversatorios que hacemos, igual, pues además por la vinculación que tengo con el Programa de Naciones Unidas para el Hábitat, gobernanza territorial para la transformación, para el cambio, pero por supuesto que también queremos en estos espacios que se están propiciando llamar a la construcción de una agenda regional para el posconflicto y por supuesto el surgimiento de un nuevo liderazgo, en la medida en que también vamos encontrando sectores que están en la búsqueda de un ejercicio orientado al servicio para que efectivamente la función que tenemos como líderes se materialice propiciando cambios y transformaciones que favorezcan a las mayorías, a la gente, no a los mismos de siempre. Bueno, vamos a hacer esto en toda la región. Nosotros tenemos un movimiento que fue el que promovió nuestra candidatura y que hoy gobierna en la ciudad, que se llama Fuerza Ciudadana. Entonces también estamos compartiendo como ese ideario y esperamos también ir proyectándolo en la región. Creemos que desde la región se pueden levantar nuevos liderazgos para que directamente nosotros los caribeños podamos ser muy activos cuando se convoque el plebiscito, si es que finalmente la Corte lo viabiliza. Si es convocada una asamblea constituyente, nos parecería muy importante que un bloque de costeños llegue a ese escenario para propiciar los cambios constitucionales que requiere el país desde esta perspectiva regional de las personas que, habiéndonos formados en el nivel de educación superior en Bogotá, volvimos a nuestra tierra para servirle y en eso venimos trabajando décadas enteras, ¿verdad? Y también propiciar estos liderazgos para que surjan no solamente una agenda, sino, hombre, un proyecto desde la región Caribe que trascienda a Colombia. Nosotros nos parece que desde la región, esta región, mucho es lo que le puede servir de referente a nuestro país para su transformación. Vamos a trabajar estos meses y de acuerdo a cómo crezcamos, hacia allí vamos enrumbando también nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, pero lo que estamos ahora es propiciando estos espacios para que reflexionemos, construyamos la agenda y aparezcan estos nuevos liderazgos que se requieren aquí en Riohacha, en La Guajira, en el Caribe entero y aún en nuestro país. Doctor Caicedo, muchas gracias. Usted ha sido muy amable por atender la invitación de Guajira Estéreo. Muchas gracias, Pepe. Te agradezco mucho a Keila y a todos sus oyentes. Se ha dirigido a la opinión pública del departamento el exrector de la Universidad del Magdalena y exalcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Caicedo, quien hoy en Riohacha ofrecerá una conferencia y participará en un panel que se ha titulado Universidad, Sociedad y Postconflicto.